Ahora vamos a conversar con el doctor José Antonio Torres, abogado, analista internacional, consultor político y muy versátil para la conversación total, ¿no? A mí me encanta cuando alguien, ¿no?, es capaz de hacer una conversación total, o sea, de todo. Doctor Torres, bienvenido al programa. Muchas gracias por la invitación. Es una grata oportunidad participar de un programa con tanta sintonía y que es conducido por un periodista de larga trayectoria, ¿no? Muchas gracias, doctor Torres, muy amable. Empecemos con lo que pasó en la última sesión del Congreso. Marchas y contramarchas. Se había aprobado en primera instancia y con los votos que corresponden de acuerdo al reglamento del Congreso y la Constitución, ¿no? Porque hay que hacer una reforma constitucional para adelantar las elecciones. Y se había aprobado inicialmente, ¿no?, para que las elecciones fueran el 30 de abril del 2024. ¿No es cierto? Así es. Y resulta que ahora, en esta última sesión, ¿no es verdad?, hubo propuestas, ¿no?, para adelantar un poco más y hacer las elecciones en octubre. Y en noviembre, la segunda vuelta. No prosperó pese a las reconsideraciones, pero me pregunta, y cualquiera podría preguntarse legítimamente, si aprobaron en primera instancia con la votación que corresponde y luego dan marcha atrás, ¿quiere decir que no saben lo que hacen? ¿O la idea es responder a una especie de presión del público, ¿no es verdad?, que exige otra cosa? ¿Cuál es su interpretación? Bueno, creo que cuando la señora Boluarte asume la presidencia, jura el cargo y señala una fecha de término de su mandato. Primer error. Luego la señora Boluarte ha dado la oportunidad que el Congreso resuelva, y ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos a mitad de esta semana señaló que ya el Congreso estaba por resolver el tema de la fecha de la convocatoria de elecciones generales. Ahora, el Congreso demuestra, los grupos parlamentarios en este caso, porque los grupos parlamentarios integran el Pleno del Congreso, que no tienen un objetivo claro. En el sector de Perú Libre, bloque magisterial, su objetivo es, en ese concepto, es más claro que en los otros sectores. Ellos quieren ir a una asamblea constituyente. Así es. ¿No? Ellos lo tienen claro porque tienen un solo discurso. Así es. Monotemático. Es un discurso monotemático, direccionado políticamente y con un claro propósito, supuestamente, de refundar la República, ¿no? Así es. Copiando modelos castrochavistas o modelos bolivianos de Evo Morales y Luis Arce, ¿no? Actual presidente de Bolivia. Lo que ellos quieren hacer es una república plurinacional. Así es. ¿No? Cuando no, todos sabemos que el Perú es plurinacional desde siempre. Así es. Entonces, en el caso de lo que vino ocurriendo y ocurrió estos días en el Congreso, es lamentable porque claramente ya se había aprobado en primera votación y con los votos necesarios ir a elecciones en el 2024. Ahora se plantea como si fuera un tema de fecha, de cálculo político, cálculo cronológico. Como si fuera la Liga 1 de fútbol. Así es, o sea, con un simplismo básico y demostrando incoherencia, inconsistencia, y esa iniciativa no ha sido aprobada y temo que tampoco va a ser aprobada en segunda votación, si es que se vuelve a poner a votación este lunes, o sea, mañana. Se ha citado a pleno, si no me equivoco, a las 10 de la mañana. Entonces hay un entrampamiento donde los proponentes de esta iniciativa para octubre no tienen conciencia cuál es el juego político de la ultraizquierda, del Perú Libre y del bloque magisterial. Ahora, ellos, los grupos de izquierda, ¿no?, pro Castillo, tienen votos como para prácticamente bloquear cualquier reforma constitucional. Sí. Tienen 45 votos. Eso es lo que preocupa, ¿no?, realmente. Entonces tenemos 45 votos de un lado y 85 votos del otro lado, en el caso que todos estén unidos. De tal modo que probablemente haya mañana otro entrampamiento y estemos en el tema del cálculo de votos. No hay que olvidar que cuando Pedro Castillo fue vacado por más de 100 votos con apoyo de un sector de Perú Libre y del bloque magisterial, ¿no? Y algunas ausencias, como la del señor Bermejo, que recuerdo que no estuvo en el Pleno a la hora de la votación. Entonces, de alguna forma, el futuro político del país depende del chantaje o la posición intransigente de estos grupos que forman Perú Libre, que ahora participan de bloque magisterial y de otras bancadas. En otras palabras, parece que la falta de líderes políticos, claridad política y de norte político en los partidos que tienen representación en el Congreso nos hacen añorar los otros partidos que fueron llamados partidocracia en otros tiempos, pero que tenían práctica y experiencia y tino político para saber interpretar la realidad del momento
y la coyuntura, ¿no? Oiga, doctor Torres, hemos llegado a un momento que es vergonzoso realmente. El Perú es una mesa de juego, de cachito. Así es. ¿Ya? Cachito. A ver qué sale, ¿no? Esas negociaciones minúsculas, ¿no es verdad? Pero defendiendo intereses también minúsculos. El Perú está lejos de ser prioridad en estas discusiones, ¿no? El Congreso está atomizado totalmente en grupúsculos. No hay forma de dialogar. No hay calidad para el diálogo. No hay personas, porque el diálogo lo hacen las personas. Pero para que haya un diálogo tiene que haber, ¿no? esa nobleza de ceder. Alguien tiene que menguar en favor del Perú. Definitivamente. No estamos aprendiendo y no ocurre eso. Nuestros errores. No hay calidad. Definitivamente. Creo que la llamada reforma política que promovió Martín Vizcarra en el 2018 y que tuvo el apoyo técnico, entre comillas, de Fernando Tuesa Soldevilla, ahora tan cuestionado, ex jefe de la OMP, fracasó, porque lo que tenemos un fracaso en el Congreso, total, de eso ni hablemos, son una vergüenza. Vientres de alquiler o partidos que están en proceso de formación o que no tienen capacidad para mantener la disciplina partidaria y se sienten. Perú Libre llegó con 37 representantes y ahora han formado varios bloques o varios grupos parlamentarios. Ahora, lo que yo deploro es que el fujimorismo, que ha demostrado cierta disciplina y cierta presencia homogénea en los debates del Congreso, se preste a este tipo de cálculo, si es en octubre, si es en noviembre, de manera, digamos, sorprendente. Proponen que el periodo presidencial se inicie el primer día de enero del próximo año. 5 años, 6 meses. Y 5 años, 6 meses. ¿Sabe qué? Eso linda con el escándalo, sobrepasa la sindéresis que debe existir entre los políticos. Incluso si hacemos una comparación en América Latina, el periodo presidencial en Colombia son 4 años, en Ecuador son 4 años, Uruguay, Chile son 4 años, incluso Argentina y Brasil. Entonces nosotros queremos todavía tener un periodo no de 5, sino de 5 años y medio. No, por eso. Pero ¿qué razón fuera hay para eso? De todo razonamiento jurídico, constitucional, y si vamos a la legislación comparada, es una demostración clara que ni siquiera hay una lectura seria de la realidad nacional y latinoamericana, ¿no? A mí me preocupa mucho, doctor Torres, que en nuestro Congreso, excepción de algunos congresistas que no pasan de 5, hay una incultura política constitucional, pero falta dramática, severa. Sí. No hay formación política. Han llegado ahí y ni siquiera se han preocupado por leer la Constitución, por prepararse políticamente, porque dirigir, ¿no?, los destinos del país desde el lado del legislativo no es simplemente sentarse ahí y votar. No, totalmente de acuerdo. Hay que tener visión de país, visión de Estado. En realidad, desde que desapareció el Senado, luego el autogolpe del año 92 y la Constitución del 93 eliminó el Senado, creo que esa clase de política que se había formado en la lucha, en la clandestinidad, en el exilio, en la persecución, y además tenían una formación académica y política. Recordemos que ese Senado lo integraban personalidades como Luis Alberto Sánchez, Manuel Ulloa, Jorge del Prado, ¿no? Incluso Armando Villanueva. Entonces, Enrique Bernales. O sea, gente de calidad, aún siendo de izquierda. No importaba si uno tenía una línea prista, una línea de izquierda, una línea social cristiana, pero había debate político e ideológico. Se ha perdido el debate ideológico, se ha menguado el debate político y estamos simplemente, como se dice, calculando costos-beneficios en el corto plazo. La calle no puede imponer la agenda. La turba no puede imponer la agenda. De ninguna manera. La agenda manera política la sientan y la proponen los partidos representados en el Congreso e incluso los partidos políticos que no tienen representación en el Congreso, pero es claro que tienen presencia en la política nacional. Correcto. Se ha perdido el principio de autoridad. Totalmente. Tanto en el Ejecutivo como en el Congreso. Manda a la calle, manda el vandalismo en este momento. Ahora, y no hay un programa, no hay un liderazgo, no sabemos cuál es la plataforma de estos marchantes y por lo tanto creo que el país tiene que repensar cómo se puede afrontar una crisis política y una crisis social y una crisis que tiene claros signos de violencia subversiva, ¿no? Bueno, en el Congreso definitivamente hay gente decidida ya por entorpecer todo. ¿Dónde están estos señores, ¿no? Para mencionar algunos, Bermejo, están los grupos de izquierda
en los peores momentos, en los momentos más excelsos, donde pedimos que aparezca la inteligencia, ¿no?, se esconden. Por ejemplo, Bermejo votó en abstención, sí, algo que inicialmente él había defendido. ¿Pero qué es lo que quiere? No entendemos. Esta es una actitud habitual en la izquierda nacional. Oportunista. Hace poco escribí un artículo recordando cómo fue el proceso constituyente del año 78-79. La izquierda, formada por 6 grupos constituyentes en ese momento, FOSE, UDP, UNIR, Partido Comunista, claro, Partido Socialista Revolucionario, finalmente no suscribieron la Constitución de 1979. Se negaron a hacerlo. Sí. Luego participan algunos sectores de izquierda en la Constitución del 93, ahora plantean una nueva Constitución a través de una Asamblea Constituyente, pero no es una Asamblea Constituyente elegida por el voto popular, sino quieren una Asamblea Constituyente corporativa. Para que les asegure mayoría absoluta para poder direccionar el sentido político e ideológico de la Constitución. De la Asamblea Constituyente no hay que ni hablar. Lo que hay que hacer es docencia para explicar, ¿no?, cuándo, en qué casos se puede convocar a una Asamblea Constituyente. Hoy tenemos que hacer docencia, doctor Torres. Totalmente. Vamos a hacer docencia luego de la pausa, pero también vamos a hablar de la conspiración internacional contra el Perú, que mucha gente no lo está viendo de esa manera. Doctor Torres, ¿cuál va a ser el futuro de la camarada Cusi después de lo que hemos escuchado en el informe? Bueno, tiene que asumir su responsabilidad política y su responsabilidad penal. Creo que la Fiscalía está cumpliendo con el debido proceso, el Poder Judicial está actuando con celeridad y las pruebas, ya no indicios, sino pruebas en contra de su accionar pro-subversivo son tan múltiples y evidentes que definitivamente doy por hecho que dentro del debido proceso le va a corresponder una sentencia privativa, una pena privativa de libertad. ¿De cuántos años serían aproximadamente? Bueno, no menos de 20 años. No menos de 20 años, así es. Bueno, vamos ahora a lo ofrecido, la conspiración internacional contra el Perú. Aquí hay que ser claros. Bolivia, Colombia, Chile, México, Cuba, etcétera, quieren que el Perú sea pues una Venezuela más. Hay que decir las cosas por su nombre. Sí. ¿Qué hacemos? ¿Qué debe hacer el Perú en este momento, en estas circunstancias? Hay un plan siniestro, urdido desde el exterior, y yo me extraño, ¿no?, de que el gobierno de Perú no haya ya roto relaciones con Cuba, o por lo menos invitado a que se retire el embajador, el señor Zamora, de nuestro territorio. El señor Zamora es un hombre de inteligencia, ya cumplió un papel nefasto en Bolivia en el 2019 y ahora está cumpliendo un papel más nefasto en el país. Es una persona que cumple un encargo político expreso. Ahora, hay un plan urdido por varios gobiernos. No nos confundamos, no son simpatías políticas, ideológicas, hermandad latinoamericana. Es un plan unido a un factor ideológico, el castrochavismo, el neomarxismo, el socialismo del siglo XXI, el Foro de Sao Paulo, Grupo de Puebla, por un lado. Pero además hay intereses del narcotráfico internacional y la minería ilegal. Y estos propósitos de escindir el Perú ya responden a intereses geopolíticos, donde incluso en mi concepto podrían estar comprometidos intereses de potencias internacionales. Estas manifestaciones vandálicas justamente son financiadas, totalmente, ¿no?, por el narcotráfico, por el contrabando, por la minería ilegal, por la tala ilegal y todo lo demás. Así que seamos claros. Hay un expreso propósito de escindir por lo menos Madre de Dios y Puno en un primer momento, y que Bolivia tenga salida al mar, no a través de esta decisión de territorio, porque Bolivia se ha convertido bajo el gobierno del MAS y de Evo Morales y ahora de Arce en un narcoestado. Así es. Doctor Torres, muchas gracias por su visita esta mañana a PBO con Denis Vargas Marín. Esperamos tenerlo muy pronto para seguir analizando la realidad del país. No, ha sido una grata oportunidad. Muchas gracias por la invitación y estamos siempre a disposición. Muchas gracias. Buenos días.